Microcontroladores. Comunicación serie asincrónica. Capítulo 2. Configurando la UART en un LPC 845. En este vídeo veremos los registros que debemos tener presente al momento de configurar la UART en un microcontrolador LPC 845, dejando los registros de operación para el siguiente vídeo. Teníamos que al momento de usar la UART debíamos configurar como mínimo la velocidad de comunicación, cantidad de bits de datos y de stop, la paridad, que podía ser par, impar o sin paridad. Estaban las interrupciones, en donde podemos indicar que se genere una interrupción por la recepción de un dato, por la posibilidad de transmitir un nuevo dato y o por la detección de alguna condición de error. Tenemos el encendido del dispositivo, que en el caso de este micro se realiza seleccionando la fuente de clock que utilizará el periférico, lo cual va a afectar en el cálculo de la velocidad de la comunicación. Y teniendo en cuenta que en este tipo de microcontrolador debemos especificar qué pines utilizarán las diferentes funciones o periféricos, a estos parámetros le debemos agregar la configuración de los pines que formarán parte de la UART, RX y TX, lo cual se hará a través de la switch matrix. Veamos el mapa de memoria que nos presenta el manual. En este caso estamos usando la revisión 1.7 de abril del 21, por lo que si están usando otra versión puede haber algunas diferencias. Se recomienda tener el manual a mano durante la visualización de este vídeo. En la descripción, el enlace a esta versión del manual. Lo primero que vamos a destacar en el área de periféricos son las 5 UARTs que posee este micro, de la 0 a la 4, las cuales, salvo algún detalle que ya comentaremos, se configuran todas iguales. Como también podrán notar, varía la dirección de inicio de cada UART, lo cual tendremos en cuenta en nuestras estrategias de programación. Otro periférico que nos va a interesar es la switch matrix, para poder indicar qué pines vamos a utilizar. Luego tenemos la syscom o System Configuration, que utilizaremos para seleccionar la fuente de clock de la UART. Y finalmente, si trabajamos con interrupciones, nos va a interesar el área en donde se ubica el controlador de interrupciones, o NVIC. Ahora sí, empecemos configurando los pines a utilizar. En un desarrollo, esto nos dará una versatilidad enorme al momento de tener que diseñar la placa del circuito impreso. En este caso, seleccionaremos un par de pines a modo de ejemplo. En la siguiente imagen, vemos el diagrama de bloques de la UART o USART del LPC 845. Y en la tabla 322 del manual tendremos la descripción de cada pin. Recordemos que son 5 UART, por lo que el prefijo UN es un prefijo genérico en el cual habrá que reemplazar la N por la UART a configurar, quedando U0, U1 y así hasta U4. UN-TXD hace referencia al pin de transmisión. U0-TXD sería el pin de transmisión de la UART 0. U1-TXD sería el pin de transmisión de la UART 1 y así sucesivamente. Si vemos la tabla, podemos encontrar que hace referencia a un pin externo de salida. Esto lo podemos ver por la O de output y que se puede asignar a cualquier pin, obviamente de los pines configurables. UN-RXD hace referencia al pin de recepción, que hace referencia a un pin externo de entrada, lo cual se advierte por la I de input. Aparte de TX y RX, que son los pines que vamos a configurar, también se podría utilizar el pin UN-SClock, el cual permite configurar a la UART para que trabaje en modo sincrónico, de allí la S de USART. Y los pines UN-RTS y UN-CTS que se utilizan cuando la comunicación requiere de un control de flujo por hardware. Habíamos mencionado que las UARTs eran iguales salvo un detalle. Pues bien, el detalle es que las UART 3 y 4 no tienen la posibilidad de usar estos dos últimos pines. Salvo este detalle, el mapa de memoria de las 5 UART son iguales, con la excepción de sus respectivas direcciones de inicio, lo cual es lógico. Veamos ahora cómo configurar los pines TX y RX, transmisión y recepción respectivamente. Para ello debemos ir a la switch matrix, en donde nos encontramos con el registro de configuración de pines. En forma simple, podemos visualizar la correlación que hay entre estas dos tablas y sus componentes o funcionalidades a configurar. A nivel UART, nos va a interesar los pines de TX y RX. Podemos ver en pin assign 0 los correspondientes a la UART 0, en pin assign 1 los de la UART 1
en pin assign 2 los de la WART 2, en pin assign 11 y 12 los correspondientes a la WART 3 y en pin assign 12 los de la WART 4. Hagamos foco en la WART 0, ya que como habíamos mencionado, todas las WART son iguales. Pero antes, debemos verificar si la switch matrix está habilitada. Para ello, vemos la tabla de habilitación del clock. Buscamos el bit que habilita la switch matrix y lo habilitamos. Si bien su valor por omisión es habilitado, puede ocurrir especialmente cuando se trabaja en grupo que luego de la configuración de un dispositivo se deshabilite para ahorrar energía. Con lo cual es de buena práctica habilitarlo y si está dentro de las políticas del desarrollo, deshabilitarlo al terminar la configuración. Continuemos. Estábamos con TX0 y RX0. Para tener más información, debemos acceder a la tabla 180 correspondiente al registro pin assign 0. Allí encontramos que los bits 0 al 7 corresponden a TX0 y los bits 8 a 15 a RX0, primer y segundo octeto respectivamente. Del manual se extrae que el valor 0xFF, que es el valor por omisión, indica que esa función no está habilitada o no se encuentra asignada en ningún pin. Vemos que la descripción de todos los campos de la tabla 180 es la misma excepto por el nombre del campo. Lo mismo se repite en las siguientes tablas de registro de asignación de pines. Esta nos dice que el valor numérico que coloquemos en este campo será el pin que le será asignado y que los valores disponibles son del 0 al 31 o al 0x1f para los pines que corresponden al puerto 0 desde el pin 0 al 31 y de 32 a 53 o sus respectivos valores en hexadecimal para los pines del puerto 1 que van desde el pin 0 al pin 21. En pocas palabras, es un sistema de numeración base 32. Sin embargo, este manual corresponde a la serie LPC 84X. Para el LPC 845 con package LQFP 48, que es el que utilizamos en la cátedra, la cantidad de pines para asignar se restringe a 42, que son los pines de GPIO, por lo que para el puerto 1 los valores van hasta el 0x29 o 41 en decimal, correspondiente al pin 9 del puerto 1. Por ejemplo, si queremos configurar TX0 con el pin 024 y RX0 con el pin 025, solo debemos escribir estos valores en los campos correspondientes. O si quisiéramos que RX0 use el puerto 1 pin 8, debemos sumarle 8 al valor 32 y escribirlo en el campo de RX0. Obviamente no estamos afectando el valor after reset, solo mostramos cómo quedaría el registro luego de la modificación. Ampliando un poco la visión, vemos que a cada registro de asignación le corresponde una tabla en donde se presenta el detalle de cada campo. Organicemos un poco estas tablas de manera de poder visualizarlo de un modo más apropiado para trabajarlo. En pocas palabras, hagamos foco en el bloque de la switch matrix. Como ya habíamos mencionado, esta inicia en 0x00 C000, que coincide con el registro de asignación pin assign 0. El siguiente registro, pin assign 1, será la dirección 0x4000 C004, ya que es un micro de 32 bits. Y así hasta el último registro de asignación de pin, pin assign 14. Definamos una etiqueta, pin-assign, con el valor de inicio de esta tabla. Y lo adecuamos o casteamos de tal manera de convertirlo en un puntero a un registro de 32 bits, con el cuidado de incluir el modificador volátil. Con esto hemos creado una tabla indexable a través de este puntero, en donde, por ejemplo, pin assign más 7 estará apuntando al registro pin assign 7, y esto es simplemente genial. Si le agregamos el operador de indirección o de referencia, podemos acceder al contenido de este registro, o también podemos utilizar notación de arrays, como más les guste. Ahora bien, no nos olvidemos que cada uno de estos registros posee 4 funciones o 4 asignaciones de pin, y que cada pin utiliza 8 bits, es decir, un byte o un octeto, en donde en la primera posición, pin-assign 0, tendremos en el primer octeto, bits 0 a 7, el transmisor de la WART 0. En los bits del 8 al 15 se configura el pin de recepción de la WART 0, y en los siguientes dos octetos,
los pines para el control del flujo de esta UART, que nosotros no usaremos. Ahora bien, podemos generar una serie de etiquetas para poder referenciar estas funciones y facilitar la tarea de configuración. En este sentido, podríamos generar unas etiquetas que inicien con PA de pin assign y el nombre de la funcionalidad a configurar. En el siguiente registro, pin-assign1, tendremos en el primer octeto el clock de la UART 0 para operar en modo sincrónico, y a este le siguen los octetos para configurar la UART 1. De igual manera, podemos definir las etiquetas para acceder a otras funciones. Lo mismo haremos con el siguiente registro y así hasta completar las 15 posiciones de memoria pin-assign 0 hasta pin-assign 14. Ahora, para poder acceder a cada función, pongámosle valores a estas etiquetas. De esta manera, al querer configurar el TX de la UART 2, usaremos la etiqueta correspondiente que referencie a esta función, y lo mismo con todas las funciones disponibles en el micro. Luego de esta introducción, veamos el código que nos permitirá configurar los pines, para lo cual volvamos al mapa de memoria con sus valores after reset. Supongamos que queremos configurar la función RX de la UART 1 para que opere en el puerto 1 pin 8. Para ello, debemos pasarle a la función pin-assign-config el valor definido para RX1, es decir, el valor 6, el cual se copia en el parámetro pin movible, y los valores de puerto y pin que se copiarán en port y pin respectivamente. Si el valor de port fuese 0, el valor de pin se mantendrá invariable, pero como vimos hace unos instantes, el manual nos indica que si el valor de puerto es el 1, hay que sumarle 0x20 al valor del pin, lo que se hace en las primeras líneas de la función. A partir de aquí, el valor de port ya no se usa y solo nos interesa el valor de pin resultante. Veamos ahora el índice usado en pin-assign en su notación array. Allí tenemos el valor de pin movible dividido 4, en nuestro caso 6 dividido 4, que al ser números enteros nos dará como resultado 1. Es decir, que estamos accediendo al registro pin-assign 1. Analicemos ahora el término pin movible por 104, es decir, el resto de dividir pin movible entre 4. En este caso será el resto de 6 dividido 4, que da como resultado 2, que multiplicado por 8 dará 16, y que si lo vemos en el mapa en modo de bits, estará indicando el inicio del tercer octeto. Si ampliamos un poco el análisis, pin movible por 104 dará un valor entre 0 y 3, que multiplicado por 8 será 0, 8, 16 o 24, que son los pines de inicio de cada octeto. Hagamos foco en el primer pin assign. Tenemos 0xFF, es decir, un byte con todos sus bits en 1, el cual desplazamos 16 posiciones. Y lo negamos, obteniendo una máscara con todos los bits correspondientes al tercer octeto en 0 y el resto de los bits en 1. Es decir, todos los bits en 0 justo en el octeto correspondiente a RX de la UART 1. Finalmente, aplicamos una AND con pin assign 1 y el resultado se guarda en este mismo registro. Hemos colocado el campo correspondiente a RX1 en 0, es decir, lo hemos dejado preparado para escribir el valor del pin en el cual se asignará la función, lo cual hacemos en la siguiente sentencia. El valor del pin 0x28 lo desplazamos las mismas 16 posiciones de la sentencia anterior y obtenemos el valor del pin en el tercer octeto. Ahora simplemente hacemos un OR igual con el registro pin assign 1 y hemos configurado RX1 en el puerto 1 pin 8. Antes de finalizar esta parte, agradezco al ingeniero Marcelo Trujillo por facilitarme este código. Ya hemos configurado la switch matrix y obtenido los pines para TX y RX. Ahora nos toca seleccionar la fuente de clock para encender el periférico. Dentro del módulo syscom encontramos una serie de registros que nos permiten seleccionar la fuente de clock para los periféricos de comunicación serie, UART, I2C y SPI. El valor configurado en el campo cell define cuál será la fuente de clock que utilizará el periférico en cuestión. El valor 7, correspondiente al valor luego del reset, nos indica que el periférico no posee una fuente configurada, por ende no está operativo. La razón por la que se cuenta con varias opciones de clock es simplemente para facilitar la obtención de la velocidad de comunicación
especialmente cuando nos tenemos que conectar con equipos cuyas velocidades de comunicación no son compatibles con la frecuencia de oscilación seleccionada para el micro. La manera de seleccionar esta fuente de clock es idéntica para todos los periféricos, lo único que varía es la dirección del registro, por lo que dentro de la UART haremos foco en la UART 0. En nuestro caso, seleccionaremos el valor 0 correspondiente a FRO, Free Running Oscillator, que es la frecuencia a la que opera el microcontrolador cuando trabajamos con el código base que nos facilita el IDE del MSU Expresso. Su valor se encuentra salvado en la variable System Core Clock. El valor por omisión del microcontrolador es de 12 MHz, aunque este puede cambiar dependiendo de su configuración. Una vez seleccionada la fuente de clock, nos falta habilitarlo. Dentro de la misma tabla del módulo Syscon, encontramos los registros correspondientes al System Clock Control Register. Dentro del registro 0, encontramos la habilitación de la UART 0. Ahora simplemente lo habilitamos colocando un 1 en el bit correspondiente, utilizando las estructuras y punteros que nos brinda el IDE. Del manual se extrae que una vez habilitado el clock, es conveniente reiniciarlo. Para ello, buscamos el registro de reinicio de periféricos, Peripheral Reset Control o Preset Control, y dentro del registro 0 encontramos el correspondiente a la UART 0. Ahora solo basta poner un 0 en el bit correspondiente e inmediatamente después un 1. Y listo, el periférico ya está habilitado y con su fuente de clock. Pasemos ahora a configurar los parámetros de comunicación. Para ello, volvamos por unos segundos al mapa de memoria. Aquí encontramos el espacio correspondiente a las 5 UARTs o USARTs. Y dentro de estos espacios tenemos los registros para configurar a cada UART en forma independiente. Como ya hemos mencionado, las 5 UART se configuran igual, más allá de algún pequeño detalle. Lo único a tener en cuenta es la dirección de inicio de cada bloque de memoria. Para acceder a estos registros, el IDE nos brinda algunas herramientas las cuales veremos antes de analizar cada registro en particular. Veamos su implementación. En el archivo de cabecera del LPC 845 encontramos una serie de definiciones o etiquetas con las direcciones de estos 5 bloques. Estas direcciones se convierten luego en punteros a través de otras etiquetas que están casteadas a un puntero del tipo USART-type. ¿Y qué es este USART-type? Simplemente una estructura que también está definida en LPC 845.h que copia la disposición de los registros de la memoria de la UART. De esta manera se han definido una serie de punteros que nos permiten acceder directamente a estos registros y esto es nuevamente genial. Veamos un simple ejemplo. Queremos acceder al parámetro BRG de la UART 0. Creamos una variable de tipo puntero USART-type, le asignamos al puntero la UART que queremos usar, en este caso la 0, y luego accedemos al registro que nos interesa, en este caso el campo BRG. También podríamos acceder en forma directa con la definición del puntero, pero esto nos quitaría flexibilidad al momento de desarrollar nuestros métodos o funciones. Para configurar la cantidad de bits de datos, de stop y paridad, entre otros, vamos a utilizar el registro CFG, que contiene la configuración básica de la USART que no se suele modificar durante la operación, es decir, mientras se están transmitiendo datos. Hacemos foco en este registro, pero solo en aquellos campos que nos interesan. Para mayor detalle, puede revisar la tabla 324, en donde se detallan todos los campos que posee este registro. DataLen. Seleccionamos la cantidad de bits de datos que tendrá la trama a transmitir. Si bien la UART soporta entre 5 y 8 bits, este micro elimina la posibilidad de utilizar 5 o 6, lo cual es lógico para los sistemas actuales. Un 0 significa 7 bits y un 1, 8 bits. En caso de colocar un 2, estaremos trabajando con 9 bits, lo cual se utiliza típicamente en sistemas punto-multipunto para direccionar al dispositivo con el que se quiere dialogar. StopLen es la cantidad de bits de stop a agregar al dato a enviar. 0 significa un bit de stop y un 1, 2 bits de stop. Lo interesante es que en la transmisión puede agregar este segundo bit de stop, pero en la recepción verifica si solo llega el primero, el segundo lo ignora. Parity Cell. Nos permite seleccionar el tipo de paridad a utilizar. 0 sin paridad, 2 o 3 paridad par e impar respectivamente. Nótese que si el bit más significativo de este campo está en 1, la paridad está activada.
Loop. Este bit no hace la comunicación. Conecta internamente al transmisor con el receptor, como si estuviésemos haciendo un puente entre el pin RX y TX, pero en forma interna, sin necesidad de realizar un puente en forma física. Esto nos permite, en forma muy simple, realizar diferentes pruebas y diagnósticos sin necesidad de tener acceso al equipo ni contar con un dispositivo externo. Finalmente, Enable. Este bit habilita la UART. Es lo último que se debe hacer, ya que una vez habilitado, comenzará a procesar los datos que se reciban, y si todavía no tenemos la velocidad configurada u otros parámetros, nos comenzará a generar algunos errores. Veamos una aproximación a lo que podría ser un código de configuración de UART. Definamos un puntero a un dato tipo userType que posee la estructura tal cual está definida en el microcontrolador. Estábamos trabajando con la UART 0, entonces asignamos a este puntero la dirección de la USART 0. Si bien el valor luego del reset de este registro es 0, no está de más asegurarnos antes de iniciar su configuración que esté en 0. Al estar todos sus bits en 0, nos simplifica la configuración de cada campo, ya que el poner bits en 1 lo podemos hacer simplemente con una OR. Es decir, no tenemos que poner los bits en 0 de un campo antes de escribir los unos, porque ya están en 0. Ahora simplemente vamos escribiendo los campos. Datalen inicia a partir del bit 2. Al valor de cantidad de bits, 0, 1 o 2, según corresponda, lo desplazamos 2 posiciones a la izquierda y lo guardamos en el registro CFG mediante un OR igual. Similar respecto al bit de stop, cuyo valor 0 o 1 se desplaza 6 posiciones. Este valor, salvo que lo requiera algún dispositivo externo, siempre quedará en 0, es decir, un bit de stop. Hoy día no es necesario garantizar 2 bits de la línea en alto antes de iniciar una nueva trama. Continuamos con la paridad. Un valor de 0, 2 o 3 lo desplazamos 4 ubicaciones y ejecutamos el OR igual con el registro CFG. Algunos consideran que es mejor contar con una estructura de bits con todos estos campos definidos, pero bueno, son estilos de programación. Como dijimos, lo último que tenemos que hacer es habilitar la UART. Y esto lo hacemos poniendo un 1 en el bit menos significativo del registro CFG. Igualmente, antes de habilitar la UART, todavía falta realizar algunas cosas, como ser configurar la velocidad, que es a donde vamos ahora. Del manual extraemos que la tasa de transmisión es igual a la fuente de clock dividido el producto entre OSRval más 1 y BRG más 1. Veamos qué significa cada uno de estos parámetros. Fclock es la fuente de clock. Esta la habíamos configurado al habilitar el periférico y habíamos puesto el valor 0 indicando que utilice el oscilador del micro, cuyo valor se almacenaba en la variable global System Core Clock, que por omisión se configuraba en 12 MHz. OSRval corresponde al campo OSR de la UART, OSR de Oversampler Selection Register, que según el manual es el registro de selección de sobremuestreo para la comunicación asincrónica. Esto no es ni más ni menos que la cantidad de veces que se va a muestrear el bit en el proceso de recepción. Habíamos visto que su valor es de 16 muestras por bit. Sin embargo, este micro nos permite configurar este parámetro seleccionando un valor menor de muestras. Esto permitiría trabajar con valores mayores de frecuencia, pero se debe tener en cuenta los cuidados que esto conlleva. En nuestro caso, dejaremos el valor por omisión, 0xF o 15, que según el manual se traduce en 16 clocks para recibir o transmitir un bit. Acá, el manual nos indica que este parámetro no solo se usa en el proceso de recepción, sino que también lo usa para generar el bit a transmitir. Veamos el último campo, BRGval, que corresponde al campo BRG de la UART, BRG de Baud Rate Generator, que según la tabla 323 es el registro generador de tasa de baudios o bits, siendo que solo se transmite de un bit. Es un divisor entero de 16 bits utilizado para obtener este baud rate. Mirando un poco más el manual, encontramos que el generador de tasa de baudios es un simple divisor entero de 16 bits controlado por el registro BRG. Este registro contiene el valor utilizado para dividir el reloj base con el fin de producir el clock utilizado para las operaciones internas de la USART. En caso que con los registros vistos no podamos alcanzar la tasa de transferencia deseada, se puede utilizar como fuente de clock las opciones de FRG, Fractional Rate Generator, pero esto se lo dejamos como tarea para el hogar. Recapitulando, la tasa de transmisión es un requerimiento, por ejemplo 9600 bits por segundo. La frecuencia de clock ya la tenemos definida, 12 MHz,
El valor de OCR dejamos el valor por omisión, 15. Es decir, debemos calcular y configurar el valor de BRG. Escribamos la ecuación de manera que sea más simple la operación. Pasamos BRG más 1 para un lado y baud rate para el otro. Le sacamos el paréntesis a BRG y pasamos el más 1 como menos 1 al otro lado del igual. Y tenemos la ecuación para calcular el campo BRG. El valor de clock lo tenemos en System Core Clock y por omisión es de 12 MHz. OSR más 1 por omisión es 16. Y la tasa de comunicación era de 9600 bits por segundo. Y el menos 1 es menos 1. Hacemos los cálculos y obtenemos el valor de 77,125, sin embargo, BRG es un dato entero, por lo que nos queda solo el valor 77, lo cual nos genera un pequeño desvío en el valor de baud rate a obtener, que por más pequeño que sea, debemos analizarlo. Calculamos el valor de baud rate que obtendremos con estos parámetros, 12 MHz dividido 16, dividido 77 más 1, es decir 78, lo que nos da un valor aproximado de 9615,4 bits por segundo. ¿Y esto está bien o no? Si recordamos el video anterior, tenemos una tolerancia porcentual que para bajas frecuencias se podía estimar en 2% y en altas frecuencias del 1%, por lo que debemos analizar si esta frecuencia obtenida está dentro de este porcentaje. Hacemos los cálculos para obtener el desvío y obtenemos un 0,16%, con lo cual estamos dentro del rango de frecuencias aceptado. Supongamos ahora que queremos transmitir a una velocidad de 115.200 bits por segundo. Esto nos da un valor de BRG de 6,5, es decir, 6. Calculamos el baud rate con este valor de BRG, lo cual nos da unos 107.000 y algo. Con este valor calculamos el desvío, lo cual nos da aproximadamente 7%, que es un valor de desvío inaceptable. Si del otro lado tenemos también un LPC 845, ambos estarían a 107.142,86, por lo cual el desvío no existiría. Sin embargo, si tenemos otro dispositivo que está configurado a 115.200, la comunicación no se podrá realizar. ¿Qué hacemos entonces? Bien, una opción es modificar el valor de OCR, por ejemplo 14, que al sumarle 1 nos queda 15. Realizamos los cálculos y obtenemos un valor de BRG de 6,94, lo cual queda en 6. Calculamos el baud rate con estos valores y obtenemos un valor algo más parecido al buscado. Finalmente, calculamos el desvío y vemos que estamos por debajo del 1%, lo cual está dentro de los márgenes aceptables. Hay que recordar que la UART realiza 3 lecturas en su proceso de recepción, por lo que un valor muy bajo de OSR puede generar errores de lectura. Otra alternativa sería seleccionar otra fuente de clock. Finalmente, las interrupciones. Dentro del mapa de memoria de la UART contamos con 2 registros para habilitar y deshabilitar las interrupciones. Interrupt Enable Set, registro para la habilitación de interrupciones de UART y conocer cuáles están habilitadas mediante su lectura. Contiene un bit de habilitación de interrupción para cada una de las interrupciones que posee la USART. Escribiendo un 1 en una posición implementada, es decir, que posee una interrupción asignada, habilita dicha interrupción. La lectura de este registro nos indica qué interrupciones se encuentran habilitadas. Interrupt Enable Clear, registro de deshabilitación de interrupción. Permite cancelar las interrupciones habilitadas en el registro Interrupt Enable Set o Intent Set. Escribiendo un 1 en cualquier posición que se encuentre habilitada causa su deshabilitación. En este vídeo no vamos a profundizar en las interrupciones, esto lo haremos en el próximo video, ya que las interrupciones están muy asociadas a la manera que vamos a procesar los datos. Solo diremos que podemos habilitar la generación de una interrupción por cada vez que se recibe un dato, o cuando podemos escribir un nuevo dato en el registro de transmisión, entre otras opciones como ser la detección de algunos errores. En este sentido, si quiero habilitar la generación de una interrupción cada vez que recibo un dato, solo debo colocar un 1 en el campo RX Ready Enable, es decir, en el bit 0 del registro Interrupt Enable Set. Recordemos que una cosa es habilitar la generación de una interrupción en el periférico, en este caso la UART, o UART 0 para ser más precisos, y otra es que el microcontrolador atienda la interrupción generada por el periférico. Para que el micro atienda la interrupción, hay que habilitar el campo dentro del controlador de interrupciones, más conocido como NVIC, en donde vamos a tener un bit por cada UART. En el caso de la UART 3 y 4, este bit va a estar compartido con las interrupciones de pin 6 y pin 7.
Estábamos trabajando con la UART 0, por lo cual, según el manual, tenemos que habilitar el bit 3. Podemos usar eValor 3 o bien una etiqueta que nos provee el IDE. En ambos casos, el objetivo es colocar un 1 en este campo. Entonces, en el periférico decimos con qué interrupciones queremos operar, es decir, interrupciones que podría generar el periférico, sea una o dos o todas las que nos provee en este caso la UART. Y en la NVIC indicamos si vamos a atender las interrupciones provenientes de este periférico o no. Un solo detalle más. Cuando hablamos del registro CFG de la UART, teníamos el campo Enable, que habilita la UART, y habíamos dicho que lo último que teníamos que hacer era habilitar el periférico. Pues bien, una vez que configuramos los pines a utilizar, los parámetros de la comunicación, incluyendo la velocidad de transmisión, y hemos habilitado las interrupciones, recién ahí habilitamos la UART, colocando un 1 en el campo Enable. Resumiendo, seleccionamos los pines a utilizar a través de la Switch Matrix. Seleccionamos y habilitamos la fuente de clock de la UART, con lo cual encendemos la UART. Configuramos los parámetros de comunicación, bit de datos, bit de stop y paridad, y también la velocidad de comunicación o transmisión, lo cual puede requerir un cambio en la fuente de clock si es que no encontramos la configuración de la velocidad adecuada. Seleccionamos las interrupciones que nos interesa utilizar en el periférico y habilitamos las interrupciones del periférico en la NVIC. Y finalmente, habilitamos la UART. Hasta acá hemos configurado el periférico. Ahora falta recibir y enviar datos, lo cual veremos en el próximo capítulo. Hasta acá este video. Chao.